buenos días. Primero que todo quiero agradecer a la Universidad del Norte por esta oportunidad de intercambiar ideas con ustedes y de construir conocimiento juntos. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Joseph para que la presentación de él y el tema del panel estuvieran tan sincronizados. Ustedes van a encontrar, ¿por qué digo esto? Porque lo que hemos trabajado como eje focal del panel es las transformaciones que se están dando al interior de las instituciones que representa cada uno de los aquí presentes en relación con los retos que nos presenta la sociedad del conocimiento. Entonces, si bien Joseph nos acabó de plantear un panorama no solamente retador, sino también muy complejo y demandante, de pronto al tratar de rescatar lo que desde distintas instituciones está pasando, podemos nosotros comenzar a encontrar caminos que en el aquí y ahora nos permitan encontrar como una estrategia que para cada uno es distinta, pero que en conjunto pueden ayudar a que nos movamos de donde estamos actualmente a donde quisiéramos estar. El punto más crítico es que hay una serie de cosas que se han venido al piso. Por ejemplo, la escolaridad ya no es privilegio de las universidades. Hoy en día uno aprende y se certifica sin necesidad de ir a la universidad. Uno dirá que siempre todos hemos aprendido cuando queremos y donde queremos dentro del contexto de la educación para la vida. Y entonces coge sentido aquello de que la educación no es prepararse para un mundo mejor o para un futuro, sino que la educación es vida. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que cabe que nosotros miremos las oportunidades que presenta el uso de tecnologías, los retos que tiene cada una de las instituciones en su entorno para cumplir con aquel compromiso vital con los grupos que están interesados en hacer desarrollos, en salir adelante, en promover una sociedad cada vez mejor, más justa y mucho más rica. Y lo que nosotros consideramos que es nuestra función. Entonces, pues quiero agradecerle a Carmen que nos dio esta oportunidad de juntar un panel de expertos que no solamente en su disciplina tienen una trayectoria grande, sino que en sus instituciones están haciendo cambios que hacen que sus universidades vayan migrando hacia aquella universidad del futuro con la que todos soñamos. Nos acompaña un grupo muy interesante de personas. Ustedes ya oyeron de quiénes se tratan y dónde están. Yo quisiera destacar un poquito algo acerca de cada uno de ellos. Luz Adriana, pues además de ser mi jefe, es una persona que dice que si pudiera, es una persona que ha logrado integrar lo que su formación ingenieril le dio hace muchos años con lo que sus anhelos de hacer una mejor educación con tecnología ha hecho. Y entonces, hoy en día, desde el grupo en el que yo colaboro, que es Conéctate, digamos que el liderazgo de ella hace una diferencia importantísima. Donna es una persona que durante muchos años ha trabajado en la Universidad de Antioquia haciendo cambios fundamentales en la docencia, en la preparación de personas que van a ser docentes, en la investigación acerca de la docencia y en la integración acerca de la integración de tecnologías en la docencia. Entonces, contar con ella también es un privilegio porque nos permite ver ya no la perspectiva, digamos, de
las tecnologías, cómo las podemos aplicar, sino la educación, cómo la podemos enriquecer con tecnología. Carmen, yo creo que sobraría decir algo de ella, pero es que ella, además de ser alguien muy especial por las cosas que hace y por la persona que es, lidera un grupo que está absolutamente comprometido con esto de la educación sin y con tecnología. Y entonces, cuando uno oye lo que este grupo hace en un contexto que es radicalmente distinto a los otros dos contextos, aquí no es lo mismo que hacer educación en Antioquia o hacer educación en Bogotá. El Caribe es todo un ecosistema distinto. Entonces, eso que aquí hacen verdaderamente no es una flor silvestre, sino tiene todo un liderazgo de parte de Carmen y colaboración de su grupo. Y Manuel es de aquellas personas que no solo nos conocemos más hace mucho tiempo, ustedes ya ven por qué, sino que además de ser, digamos, un ingeniero de sistemas que entiende de tecnologías y entiende de educación, dinamiza una organización que es muy especial y es desde la Universidad Minuto de Dios, llegan a muchos lugares en el país con y sin tecnología en carreras de todo tipo. Y entonces la experticia de Manuel en hacer viable este enfoque social de la educación apoyada o no con tecnología vale la pena destacarlo. Quiero darle a todos las gracias y pedirle a Luz Adriana que nos acompañe aquí. De nuevo, una vez más, muchísimas gracias a la Universidad del Norte, a Carmen, al pretexto para encontrarnos de Red Únete. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en unos minutos y luego esperamos en una conversación muy fluida y nutrida nuestras experiencias, expectativas, intereses, preocupaciones, logros en torno a estos temas de las tecnologías digitales en la educación superior. Me uno a la percepción de Álvaro de que Joseph nos allanó el camino enormemente y esto va a hacer que realmente me gaste los minutos que me dieron y no me exceda. En la Universidad de los Andes venimos trabajando, entendiendo ese contexto de desafíos que nos plantea Joseph, que realmente vivimos cotidianamente en nuestros distintos roles de directivos, profesores, estudiantes, como parte de la sociedad, preguntándonos cuál es ese rol que hoy va a jugar la universidad y particularmente nuestras universidades en nuestros contextos, cómo responder a esos retos locales sin perder esa conexión global que necesariamente debemos hacer porque la competencia, como decía Joseph, ya no es solamente local y porque las necesidades se suplen en esta red y en esta globalidad de múltiples formas. Entonces, no voy a repetir lo que ya ocurrió acá, que fue ese contexto y ese desafío social, entendiendo la universidad como institución social, por lo tanto, de cara a esa sociedad que nos acaba de describir Joseph, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo entendemos esa realidad social de las instituciones hacia adentro, entendidas no solamente desde su parte física, sino en esos nuevos conceptos de universidad que debemos construir? Aparecen una cantidad de posibilidades y conceptos. Yo sé que nada de esto es nuevo para ustedes, escuchamos hablar de clase invertida, flip classroom, blended learning, los MOOCs, gamificación, realidad aumentada, realidad virtual y sus posibilidades educativas. Yo quiero hacer aquí mucho énfasis en lo que decía Joseph y es que no se trata solamente de los dispositivos tecnológicos que están ahí, sino realmente encontrarnos con los retos educativos con o sin tecnología y entendiendo esos retos, ver cómo afrontamos esas situaciones y cómo nos apoyamos inevitablemente y afortunadamente en estas oportunidades que van surgiendo, que nos mantienen muy activos y buscando realmente qué podemos encontrar como respuestas a esas preguntas educativas de base desde estas oportunidades. La Universidad de los Andes es una universidad tradicionalmente presencial, tiene 69 años de existencia, se ha logrado posicionar de manera importante a nivel nacional y regional y por lo tanto entender estos cambios, entender estos retos y generar los cambios como transformaciones de fondo no es sencillo.
Y aquí también quiero recurrir a lo que decía Joseph, y es que hacia dónde nos queremos mover, qué tan profunda queremos que sea esa transformación. En la universidad surgió Conéctate hace 4 años y lo que va de casi 4 y medio, como Centro de Innovación en Tecnología y Educación, como la posibilidad de entender el asunto de manera institucional, diseñando estrategias arriba abajo y reconociéndolas abajo arriba para generar esas condiciones de cambio y transformación cultural, que es como lo queremos entender. Conéctate tiene un antecedente muy importante de más de 30 años, que es el Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática y Educación, fundado por Álvaro, en la Universidad de los Andes, que recoge también, Conéctate, toda la experiencia del IDIE, el laboratorio, en estos temas de investigación. Rápidamente en Conéctate, entendiendo la innovación como la introducción de cambios profundos que generan mejora, estamos entendiendo el reto como acercarnos a las concepciones prácticas y recursos que usamos en el contexto y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No voy a repetir porque los minutos son pocos, pero sí quiero direccionarme hacia el lado de la derecha, y es que una institución debe tener muy claro por qué lo hace y de qué manera está generando esas transformaciones y de qué manera está construyendo escenarios de innovación para dar pasos importantes de transformación. Estos elementos de la derecha salen de la misión institucional de la Universidad de los Andes. Le apostamos a que nuestros estudiantes son los gerentes de su propio proceso de aprendizaje, eso entendido como la autonomía en el proceso de aprendizaje. Debemos lograr que nuestros estudiantes sean autónomos en el proceso de aprendizaje para que puedan aprender a aprender y por lo menos esa competencia les quede muy bien apropiada mientras pasan por la universidad. La flexibilidad pedagógica entendida como esa necesidad de reconocer distintos ritmos y formas de aprender. Si no lo hacemos, estamos equivocando la estrategia. Si tratamos a nuestros estudiantes de manera homogénea, estamos perdiendo la oportunidad de esa riqueza y diversidad que tenemos en el aula presencial o virtual, como la queramos entender, mixta. Y por otro lado, la interacción y el aprender con otros como enormes posibilidades de enriquecimiento en el proceso de aprendizaje. Y además como prácticas fundamentales en esta sociedad actual, aprender a trabajar con otros. En la Universidad de los Andes estamos haciendo experiencias, experimentaciones y aprendizajes antes de la universidad, en el pregrado, posgrado y educación continuada y abierta. Simplemente quiero mencionar especialmente en posgrado estamos diseñando programas en modalidad blended completos y estamos empezando a hacerlo también a nivel de pregrado, cursos que bajan presencialidad. A nivel de educación por extensión, quisimos incursionar en el tema de los MOOCs, estamos en Coursera, edX y FutureLearn y tenemos alrededor de 27 MOOCs y la experiencia de crear estos cursos masivos a conciencia y responsablemente como un escenario de experimentación nos ha generado grandes aprendizajes. Siguiente idea que quiero rescatar de lo muy importante, todo lo que dijo Joseph, es la mirada estratégica. Aquí quiero retomar el proyecto Planestic de hace unos años, lo importante de tener unas estrategias claras para generar estos cambios y transformación profunda. En Conéctate trabajamos desde ciclos estratégicos, planteamos y definimos objetivos estratégicos, los planificamos, definimos metas, proyectos, los ponemos en marcha y los evaluamos y generamos conocimiento. Y entendemos el ciclo de la innovación como la experimentación hacia una institucionalización o multiplicación de lo que hacemos para que el cambio pueda irse asentando institucionalmente. No podemos estar innovando todo el tiempo, una experiencia allí, otra allí, otra allí. Hay que evaluarlas, medirlas y las buenas multiplicarlas y las no tan buenas erradicarlas. Estamos decididos por el blended learning, como decía Joseph, y las palabras claves aquí son flexibilidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque buscamos flexibilidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Generando mecanismos para transformar y rediseñar nuestras prácticas, la experiencia de aula, a través de un ejercicio de acompañamiento, como decía Joseph, para que el cambio sea profundo hay que generar condiciones de apoyo. Entendemos el blended como la mezcla de muchas cosas. A veces creemos que la mezcla es de espacios y tiempos presenciales y virtuales, pero también es medios para llegar al conocimiento, ejes de control, entornos de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, pedagogías para organizar actividades en el aula y lentes desde los cuales organizamos los contenidos. Nuestro reto es no perder de vista que la mezcla es bien compleja y todo esto entra en juego. ¿Qué implica la mezcla? Lamentablemente no se ve el color negro, pero cuando estamos pensando en que esto sea estratégico, identificamos un primer momento muy importante frente al blended y es el pensamiento estratégico. ¿Por qué hacemos blended? ¿Por qué un programa que habitualmente ha sido presencial lo volvemos blended o por qué nace blended? Es decir, contextualizar y focalizar.
decisiones tácticas a nivel organizacional, educativo, tecnológico, financiero y de gestión de cambio, y modelos operativos para llevarlo a la acción. En Conéctate estamos trabajando en un proyecto de investigación en el que estamos poniendo en limpio la metodología para el diseño de programas y cursos en modalidad blended, que recoge un poco todas estas ideas en este proceso. Nos interesa lo que hemos llamado un blended transformador, o sea, ir más allá de integrar presencialidad y virtualidad, y creemos que en el foco del blended transformador está el enfoque pedagógico, es decir, qué nuevas formas de enseñar y aprender podemos generar a través del blended, y no cómo agrego aulas virtuales a lo que tradicionalmente hago, y estamos absolutamente comprometidos con el enfoque pedagógico. El acompañamiento como condición para el cambio y la construcción cultural que implica para estudiantes y profesores, la gestión de proyectos, porque nos podemos quedar eternamente diseñando un curso si no le damos una perspectiva proyectual, y la sostenibilidad como condición para que la transformación sea de fondo a través de aseguramiento de la calidad y evaluación permanente de lo que hacemos. Entonces hemos trabajado en unas metodologías para el diseño a nivel programa, no me voy a detener acá, y para el diseño de los cursos que componen los programas en diferentes fases y cuidando distintos aspectos. Ya tenemos 131 cursos blended diseñados en la universidad entre pregrado y posgrado, y bueno, otros cursos en otras modalidades y experiencias. Retos con lo que quisiera cerrar. El rediseño de los currículos, y entendido esto de fondo, el rediseño de las estrategias pedagógicas para que realmente se dé esa transformación, la transformación de concepciones prácticas y recursos, revisión de contenidos y condiciones organizacionales, soporte pedagógico y tecnológico, la autoorganización de profesores y estudiantes para que esto funcione, generar autonomía en el proceso de aprendizaje, motivación y persistencia, porque podríamos decaer muy fácilmente por esas prácticas tradicionales de los estudiantes y profesores con los que nos sentimos más cómodos, ese rol que jugamos, desarrollo de habilidades y competencias y metodologías activas. Entonces, pues nos pidieron escoger una transformación en particular y quise resaltar el blended porque estamos realmente comprometidos con esto. Gracias. Muchísimas gracias, Luz Adriana. Quisiera pedirle a Donna que vaya organizando la presentación, pero mientras tanto quisiera pedirle a ustedes que saquen papel y lápiz, porque las preguntas quisiera que sean por escrito y nos las circulan a algunos de los dos lados, de tal manera que no se les olvide lo que acabaron de escuchar, aquellas cosas que les llamaron poderosamente la atención, pero que ustedes quisieran que se debatan, que se comenten, que se expandan. Entonces, saquen ahí sus noticas, pongan en blanco y negro lo que ustedes quisieran que Luz Adriana nos expanda, nos comente, y vayan tomando nota de lo que cada uno de los otros panelistas va a presentar. Entonces, Donna, cuando tú quieras. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la Universidad del Norte. Feliz de estar aquí y feliz de ver tantos jóvenes. Creo que ustedes son el futuro y nos interesa mucho que nos acompañen en todo lo que hacemos. Yo coordino o coordiné hasta hace casi un mes un programa a nivel central de la universidad que se llama Integración de Tecnologías a la Docencia y que está adscrito a la Vicerrectoría de Docencia. Programa que nace hace unos 20 años porque la universidad estaba toda cableada, tenía red y sin ningún uso de la red. Entonces nació inicialmente para formar a toda la comunidad universitaria para el uso de Internet prácticamente. Después el programa se va transformando de acuerdo con las tendencias y las necesidades y muy rápidamente se transformó en acompañar a los profesores para integrar tecnologías a sus procesos de docencia, investigación y extensión. Voy a señalar algunas cuantas cosas del programa porque en 20 años son muchas las que hemos hecho. Lo primero que hicimos fue establecer unos principios. Era muy problemático en la época tratar de integrar tecnologías a cualquier proceso. Había cantidades de disculpas para que eso no se hiciera. Entonces nosotros establecimos unos principios que respetamos todo el tiempo y fue respetar los modelos pedagógicos de cada facultad.
la universidad no tiene un solo modelo pedagógico, sino que tiene unos lineamientos. Entonces vas a encontrar que en medicina trabajan por ABP, en Facultad de Educación con constructivismo, entonces hay cantidades de modelos. Entonces nosotros nos pusimos al servicio de para qué le servía a cada uno de esos modelos las tecnologías y cómo las integraban. Y nuestro papel era apoyar sobre todo didácticamente y técnicamente a todas las personas que llegaban a trabajar con nosotros. Encontramos que nuestros profesores tienen muy buen saber específico, pero pedagógica y didácticamente tienen muchas carencias y tecnológicamente también. Entonces ese era básicamente el papel que nosotros jugábamos en la universidad. Hicimos un trabajo grande en la universidad y fue tratar de mejorar los proyectos que integraban tecnologías. Había un círculo vicioso para la época. La gente no sabía presentar proyectos pidiendo tecnología cuando requería tecnología y nosotros éramos los evaluadores, entonces nunca les daban el dinero porque el proyecto estaba mal presentado, entonces terminamos sentándonos a hacer con las personas los proyectos para que lograran una buena evaluación. Estar atentos a los cambios y a las tendencias y lograr que en la universidad las tecnologías entraran por demanda, ayudar a crear la demanda y no por oferta, porque tenemos muchísimas experiencias de tecnologías que llegan por oferta sin ningún impacto. Y nos dedicamos a la formación de profesores. Buscamos, porque el programa sigue, cambios en las propuestas curriculares, en la mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en las actividades didácticas. Nosotros decimos, si un profesor sabe plantear actividades didácticas y sabe evaluar como un proceso y adecuadamente y por pares, donde intervengan muchas más personas que el solo profesor, nosotros no tendríamos dificultades con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Buscábamos cambios en el rol del profesor y en el rol del estudiante. Hay unos logros que yo quiero señalar porque hay una dirección en la universidad que se llama Aprende en Línea que da cuenta de todo este trabajo y que casi todo lo que hay ahí es abierto. O sea, usted si le sirve lo puede bajar, lo puede usar, si está licenciado de manera abierta. Que es uno de los grandes logros de este trabajo, es que los profesores entendieran la importancia del abierto y ya hay una cultura del abierto en la Universidad de Antioquia que no fue fácil crear. Entonces, ahí hay unos resultados que ustedes pueden ver. Hay un equipo formado, muy bien formado para la utilización de las tecnologías y la innovación en educación. Hemos capacitado con múltiples cursos que hemos hecho a través de todo este tiempo unas 33.000 personas y tenemos unos 1.000 cursos en la red, todos con modalidad, la mayoría con modalidad Blender. Hemos hecho 2 especializaciones, una maestría, 81 diplomados, 79 espacios de investigación. Tenemos un banco de videos educativos que no los hemos hecho todos nosotros, pero hemos recogido la producción de videos educativos de la universidad. Son videos educativos calidad televisión que también están libres y usted puede bajar. Sistematizamos todas las revistas de la universidad. En este momento hay unas 52 y hemos hecho múltiples proyectos con instituciones del país. Hemos tenido grandes dificultades que quiero señalar para los que están empezando. Las políticas que tenemos en la universidad son insuficientes, entonces eso hace que produce un estancamiento en este proceso. Hay poco conocimiento del derecho de autor, aunque hemos creado mucha cultura, todavía falta y eso es un problema muy grave en este momento. Faltan incentivos para la producción digital. Para un profesor de una universidad pública es mucho más rentable en cuestión de su salario y de reconocimiento producir un artículo en una revista científica que hacer un curso para montar en la red que le pudiera costar muchas veces más tiempo que producir el artículo. Entonces no hay incentivos para esa producción digital y en el país no lo hay. Hemos trabajado con el ministerio, con el CNA y no, los logros son muy pocos de reconocimiento de la producción digital.
y hay mucha dificultad aún con el trabajo colaborativo. Nosotros no sabemos trabajar colaborativamente, existen pocos grupos de profesores que logren trabajar colaborativamente. Hemos descuidado la formación de los estudiantes, nos dedicamos mucho a la formación de los profesores y se nos quedó por fuera la formación de los estudiantes. Les quiero señalar pues, las cosas que no hemos hecho bien y la necesitan tanto como los profesores, lo señaló el profesor Joseph, los estudiantes de la era digital, no es cierto que estén preparados para estudiar con tecnologías. Hay que hacer un proceso de formación casi como que es el que se hace con los profesores. Lo probamos con alguna investigación que hicimos de mundos 3D, nuestros estudiantes no estaban preparados. Bueno. Tenemos unos retos en la universidad, que es fomentar la investigación en el área de TIC y educación, y es integrar TIC a los diferentes currículos, tarea en la que yo digo perdí el año. Llevo luchándole. Este trabajo que veníamos haciendo es un trabajo delicioso porque todos los profesores llegan voluntarios, contentos, ellos mismos quieren sus apoyos, los del diplomado llegan porque lo necesitan hacer virtual, o sea, tenemos una cantidad de usuarios voluntarios con los cuales uno entretenerse y aprender mucho, porque es un mundo de ideas de muchísima gente que llega a buscar ayuda, entonces eso es un trabajo delicioso, pero eso ya se agotó. O sea, la universidad no puede seguir haciendo ese tipo de trabajo. Si no intervienen los currículos, no estamos haciendo nada. Eso se necesitaba porque había que crear cultura, no teníamos nadie que supiera de nada en ningún lado, entonces ya hay gente formada en todas las facultades, pero hay que hacer otro tipo de cosas. Entonces yo digo que el programa lleva unos 2 años de estancamiento, donde debería estar trabajando en lo de los currículos, para poder lograr innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma clara. Es que el hecho de que tengamos 1000 cursos, de 4000 y pico que tiene la universidad, solo tenemos el 25%, pero muchos de ellos, no todos, cuando es una especialización o una maestría, no pasa esto, pero muchos de ellos no son producto de una discusión curricular, sino que son producto de un profesor que le encanta innovar con metodologías. Entonces ese trabajo yo creo que la universidad no se puede dar el lujo de seguirlo haciendo si no intervienen los currículos. Hay que establecer más políticas claras, hay que buscar cómo reconocer la producción digital, hay que crear cultura con respecto al derecho de autor. Entonces yo digo que el programa lleva unos 2 años de estancamiento, por eso me acabo de pasar a la Facultad de Educación, que es mi facultad, y como yo predicaba esto, la actual administración me dijo, estamos muy atrasados, usted de acá, estamos haciendo una reforma curricular, ya terminamos la reforma curricular y vamos a empezar a intervenir todo el currículo de la Facultad de Educación. O sea, todos los programas curriculares de la Facultad de Educación lo vamos a hacer en simultánea, ese es mi nuevo reto, o sea que apenas estoy empezando otra vez a trabajar. Otra cosa, pues lo mismo, pero con un reto muy grande porque estamos en cero, ¿cierto? Apenas tenemos escrita la reforma curricular y hemos dado un poco la discusión del papel de las tecnologías, pero estamos empezando. Muchísimas gracias, Donna. Les recuerdo que no solo tomar notas mentales, sino tomar notas por escrito de lo que ustedes quieren que comentemos y dialoguemos después de cada una de las presentaciones. Carmen. Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy de casa, soy de aquí de la Universidad del Norte y llevo 25 años en la Universidad del Norte. Y en estos 25 años en la Universidad del Norte, pues he estado también en el proceso y en la historia de integración de las tecnologías desde que surgió Internet. Hay muchos que se sonríen desde que surgió Internet. Hace muchos años y la universidad fue nodo regional. Y desde la misma misión de la universidad, siempre ha estado como esa directriz de que nosotros formamos personas que usen las tecnologías y formamos personas que puedan desenvolverse en un mundo global, una persona pensante, analítica, y también dentro de nuestra misión se tiene establecido que los docentes
el docente de Universidad del Norte tiene que ser un docente innovador, un docente que busque la transformación de su práctica usando métodos innovadores. Entonces, a lo largo de la historia de la Universidad del Norte, siempre se ha pensado en cómo usar las tecnologías desde que surgió Internet. Bueno, antes lo hacíamos desde el uso de, se trabajaba acá un grupo de informática educativa, entonces cómo usar la tecnología que en ese momento existía, que no era Internet, computadores, bueno, ya la historia la he perdido, bueno, computadores y bueno, básicamente era eso. Luego surge Internet y se abre una ventana de posibilidades. En la historia de la Universidad del Norte, desde el Dirección de Tecnología, o que en ese momento se llamaba Centro de Informática, desde allí se promovía y se creó una primera unidad, un primer cargo dentro de una sección que se llamaba Usuarios, que era la sección de nuevas tecnologías. O sea, había un cargo que era coordinador de informática educativa. Cuando surge Internet, se crea una unidad de nuevas tecnologías que empezó como a apoyar y empezó a construir con el liderazgo de otros docentes en la universidad, a través de procesos formativos. Comenzamos a pensar cómo usar las tecnologías para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Digamos que en esa historia de la Universidad del Norte, hace unos cuantos años y teniendo todo digamos que el fortalecimiento de esta unidad que posteriormente de Dirección TIC fue trasladada al Instituto de Estudios en Educación, desde allí se empezaron a potenciar otras iniciativas más dirigidas especialmente hacia el acompañamiento, al proceso de formación, acompañamiento del docente para que pudiera liderar algunas iniciativas. Desde ese momento se hablaba de aulas virtuales, el uso de plataformas de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, el acompañar al docente en el diseño de materiales educativos, que posteriormente, hace unos 4 o 5 años hacia atrás, la universidad como iniciativa decidió crear un centro de excelencia docente universitaria, desde el cual, o sea, ya el mensaje que manda la universidad a la comunidad educativa en general es: vamos a acompañar al docente en lo que tiene que ver con su función de docencia. Entonces, allí se considera no solamente el acompañamiento a los docentes en los procesos de innovación pedagógica con uso de tecnologías educativas, sino en general lo que tiene que ver con la innovación para favorecer el aprendizaje en los estudiantes usando o no tecnologías. Dentro de esta unidad existe dentro de este Centro de Excelencia Docente existe una unidad que se llama Tecnología para el Aprendizaje. Yo estuve en todo este proceso hasta que fue sección, unidad de nuevas tecnologías en el Instituto de Estudios en Educación, cuando crearon el Centro de Excelencia Docente, pues permanecí en la Facultad de Educación o el Departamento de Educación, y desde allí pues fortaleciendo los procesos investigativos con uso y sin uso de tecnologías. Como hoy nos han pedido que compartamos una transformación, ayer yo pensaba, bueno, ¿de qué puedo hablarle al público? ¿De qué puedo hablarle al público sobre esto? O sea, en este momento mi cargo como directora del Departamento de Educación, desde allí se promueve la formación a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, y hay muchos retos que nos toca asumir en esta formación de maestros y formación de futuros maestros, porque también tenemos en el departamento el programa de licenciatura en pedagogía infantil. Y allí fue donde me puse a pensar un poco en un momento que estamos viviendo en el departamento, y especialmente con el programa de pedagogía infantil. Entonces empiezo a mirar la transformación ya en mi rol como directora de departamento y ver que en este año nosotros hemos decidido como unidad académica, teniendo en cuenta toda la plataforma y todas las políticas que existen en la universidad y todo el apoyo que existe institucionalmente, que está materializado a través del CEDU, es ver cómo desde la unidad académica nosotros logramos tener un modelo que caracterice y que nos facilite la formación de nuestros pedagogos infantiles. Existen ciertas inquietudes ya a nivel de dirección del IES y se tomó la decisión, vamos a definir como unas orientaciones pedagógicas, y si bien como la Universidad del Norte es abierta, no existe un solo modelo pedagógico, sino que cada facultad, cada división, de acuerdo a ese perfil profesional que quiere entregarle a la sociedad, teniendo en cuenta eso,
eso define cuáles serían unas orientaciones pedagógicas que nos permitan lograr esos objetivos. Entonces, en el departamento se tomó una decisión, comunidad académica y como comunidad académica, de diseñar un modelo pedagógico que nos permita responder a la formación del perfil de educador infantil que nosotros queremos entregarle a la sociedad. Un educador infantil crítico, un educador infantil que sea autónomo, un educador infantil que además de eso pues se va a diseñar ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta el contexto infantil, pero que también considere las tecnologías, porque desde educación realmente, si nosotros empezamos a mirar en el área de educación, aun cuando estamos en educación y somos educadores, en los diferentes niveles educativos nosotros vemos que falta mucho mayor conocimiento, apropiación y uso de las tecnologías para el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC, ya sea en contextos presenciales, en contextos virtuales o en contextos blended. Y desde allí pues se ha creado como esta comunidad de aprendizaje del departamento. ¿Qué implica esto? Implica que hay unas directrices que digamos que parten desde la misma dirección del instituto en cuanto a cómo nosotros entendemos y cómo se deben caracterizar las metodologías que todos los docentes del departamento deberíamos usar para favorecer y formar a ese perfil profesional. Entonces, estamos considerando, en primer lugar, que una de las características del modelo es que está fundamentado en el aprendizaje activo, usando pues los espacios o las plataformas que tiene, la tecnología que tiene la universidad, teniendo en cuenta el aprendizaje invertido, la clase invertida, teniendo en cuenta también el uso de recursos educativos, teniendo en cuenta además que el rol del docente debe cambiar para favorecer ese aprendizaje autónomo, también teniendo en cuenta que se espera un mayor protagonismo del estudiante en su proceso de formación y que esto implica, o sea, que el docente no lo va a hacer solo, o sea, que al crear la comunidad de aprendizaje, eso quiere decir que toda la unidad va a estar pensando, va a estar contribuyendo en eso. Y lo estamos haciendo en un momento crucial porque en este momento precisamente estamos en un proceso de rediseño curricular del programa, desde el cual pues hemos venido pensando cuál es la visión, la misión del programa, los objetivos, el perfil, las competencias específicas que queremos, digamos que favorecer o que deben caracterizar a este perfil profesional. Y allí pues está el punto clave y es las metodologías innovadoras que vamos a usar y la forma en que lo vamos a evaluar. De esta forma estaríamos integrando curricularmente las TIC en el proceso formativo. Es fácil, digamos que al contar en la universidad con unas políticas claras, al contar en la universidad con una unidad que además que no lo hace el Departamento de Educación, esto no lo podríamos hacer si en la universidad no existiera un centro de excelencia docente universitaria en el cual uno pueda apoyarse para este proceso, porque la formación como tal no la lideramos nosotros, sí decimos que queremos, pero ya hay un proceso de formación que le podemos decir al CEDU, queremos un curso de formación para que los profesores sepan cómo diseñar un tipo de estrategia a otra. Necesitamos crear unos tipos de materiales como esto. Entonces, es una forma de poder aprovechar y poder sacarle el mayor provecho a la capacidad instalada que está en la universidad para poder lograr los objetivos que queremos desde las unidades académicas, de tener un perfil profesional que pueda ser formado no solamente para desenvolverse en el entorno local, regional, sino que se tenga en cuenta los avances tecnológicos, que estamos formando un profesional que, como decía Joseph, y estoy totalmente de acuerdo en eso, o sea, de aquí a 10 años probablemente toca reaprender muchas cosas. Entonces, ese perfil profesional tiene que prepararse de tal forma que pueda desaprender, aprender y tener la habilidad para poder trabajar colaborativamente, de poder estar inmerso en equipos de trabajo. Y todo ese modelo que nosotros diseñemos tiene que responder a eso. Entonces, digamos que si veíamos, bueno, Álvaro nos decía que en el panel compartan, y yo quise hacerlo desde lo que de mi unidad, en este caso, Departamento de Educación está haciendo. Hay muchos retos que nosotros tenemos que enfrentar y cuando hablamos de la formación de maestros, y si miramos que estamos formando maestros en este caso, serían maestros en formación inicial,
porque nosotros tenemos la posibilidad de interactuar, y ya con esto voy terminando porque no sé si los 5 minutos ya se me cumplieron, pero, o me he pasado. Pedagogos infantil o educadores infantiles que están en formación inicial y que van a llegar a un contexto de la escuela y que en algunos momentos yo, que trabajo con ellos también porque soy profesora en el área de TICs, decía, pero las TIC en los niños no. O sea, es que no son buenas, pero en algunos momentos ya eso ha venido cambiando, y si hay, he tenido en mi grupo estudiantes de pedagogía infantil investigando sobre el uso del TIC, ya tenemos investigaciones, trabajos que se han hecho, colectivos de estudiantes en pedagogía infantil que han ido como retomando digamos que este papel que ellas deben asumir frente a la formación de niños en un futuro. Pero también está el otro perfil, si son los maestros que vienen a formación avanzada, de maestría y tal, que la gran mayoría llegan sin tener las habilidades, los conocimientos. Y si nosotros desde las facultades, desde las unidades académicas, no consideramos y no modelamos el uso de las TIC como mediadoras, o sea, realmente no vamos digamos que a poner nuestro grano de arena en la formación de ese maestro. Si seguimos pensando que hay brechas y que porque esto que estoy diciendo, que voy a decir ahora, lo he escuchado en algunos momentos, y es que si estamos pensando, si vamos a formar maestros que vienen de maestría o que vienen del contexto regional, pero es que no tienen acceso a las tecnologías, pero es que entonces no le podemos incluir uso de tecnología porque no tienen la tecnología para hacerlo, que es que no tienen las habilidades. Precisamente cuando nosotros diseñamos algo que imponga un reto y que los acompañamos en ese proceso y que le decimos, porque ese es el mensaje que siempre enviamos, si hay alguna dificultad técnica, hay un equipo de trabajo que pueda acompañarlo en ese proceso. Entonces, pienso que en este momento aún todavía estamos rompiendo brechas y que hay un papel fundamental que debemos asumir desde las unidades académicas, y es ver cómo nosotros formamos esos profesionales que la sociedad necesita, no solamente para ahora, sino que necesita para un futuro cercano y un tanto lejano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Les pido tomar nota de aquellas cosas que ustedes desean que dialoguemos en la parte final del panel. Bueno, seguimos. Manuel va a hablar desde allá, entonces… Yo voy a aprovechar el asiento, que está muy cómodo. Es que mi slide es uno solo, entonces voy a aprovechar, porque son los títulos de lo que voy a hablar. De manera rápida, Uniminuto pues es una universidad social, 120.000 estudiantes, 70 regiones de Colombia, y un proyecto en el África, en Costa de Marfil, por solicitud del G20, por su capacidad de haber llegado en Colombia a sitios como Mitú, como Lérida, con la educación. Ese, digamos, y obviamente la cobertura sin tecnología es absolutamente imposible. Entonces, por eso estamos tan ligados con esto. Yo me vine con unos temas un poco metafísicos, porque quiero hablar de lo siguiente. El tema central de nuestro pensamiento en la Facultad de Ingeniería es sociedad transformada. En realidad, las tecnologías han transformado a las personas, a las fronteras, a los países. Inclusive la guerra ya es ciberguerra y es una cosa distinta, y obviamente a la educación. Y no sabemos qué seres humanos somos desde ese concepto de transformación de la sociedad. Ayer con Luz Adriana, que estábamos conversando unas cosas, le decía, estábamos unos ingenieros en un pueblito a las 9 de la mañana y ya habíamos hecho de todo a las 9 de la mañana. Todo, eso ya hemos desayunado, caminado, ir al río, todo. Y hablando de una disertación sobre el tiempo, un campesinito que estaba al lado nos dijo, su merced, es que por acá el tiempo sí dura. Ayer en Cajamarca, los campesinos le dijeron a las multinacionales, ustedes serán dueños del reloj, pero nosotros somos dueños del tiempo. Y una frase que se perdió es, perdimos el derecho a no estar. ¿Recuerdan? Cuando llamaba el teléfono y decía, digan que no estoy, eso se acabó. La ubicuidad nos acabó el derecho a no estar. Y obviamente son cambios que cambian la persona, pero la sociedad, y no sabemos qué sociedad es la que tenemos. Por eso voy a hacer esas anotaciones. El segundo tema, que en mi presentación era ahí está, un título, acercamiento entre la educación presencial y la virtual. Esto lo aprendí de Joseph y su grupo La Oberta, creo que esa frase la oí allá, y dicen, mire,
lo virtual acá, lo presencial acá, cada vez está más cerca, porque en el uso de créditos de trabajo autónomo usamos aulas virtuales en lo presencial, entonces hay una situación. Y, por ejemplo, el tema de los MOOCs, el año pasado estuvimos una visita por allá en universidades y fuimos a MIT y decían, la gente no viene al OpenCourseware, sí, hay un problema y ahora se inventaron tener diplomas para que la gente venga, ¿sí? Un poquito como McDonald's, ¿no? Que dan el regalito del niño, pero no es la hamburguesa, sino el regalito. Es decir, hay una situación compleja que básicamente la defino en esto. La educación virtual está en estado beta permanente. La palabra estado beta es la versión del software 1 y la 2. Hay un estado intermedio. La educación está en estado beta permanente. Bueno, una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿aprenderán los estudiantes más con el uso de las TIC? En Redúnete, con este grupo de expertas y expertos, y Joseph, que lo dirige, Álvaro, nos hemos preguntado eso, ¿será que podremos medir de verdad si están aprendiendo más con las TIC? Ese es un reto enorme. Yo vengo más con preguntas. El otro tema, que lo llamo Ciencias para la Vida, en IEEE, en sus 23 tecnologías que transforman la sociedad, que es un documento hermoso, vale la pena leerlo, aparece uno que se llama Ciencias para la Vida. Y nosotros tenemos en Unimundo ya un grupo de Ciencias para la Vida, entre otras cosas con el doctor Jorge Reynolds, el inventor del marcapasos, pero allí hay un antropólogo por el concepto del ser, cómo las TIC transforman al ser, en lo psicológico, el tema del bullying, los filósofos, el tema del pensamiento, abogados, las leyes SOPA, PIPA del Congreso de los Estados Unidos, es decir, las leyes, educadores en lo virtual, ingenieros, y me faltaron ahí los filólogos por el lenguaje, porque cambió el lenguaje de los jóvenes también. Y entonces ese grupo de pensamiento en IEEE dice, deben sentarse a pensar cómo se está transformando la sociedad. No solamente los ingenieros o los educadores, sino un contexto más general. Entonces queda la idea de crear un grupo de ciencias para la vida en nuestras universidades. Hay una frase rara que lo llama allí la nube abierta, la caja fuerte del vecino, que es un nombre raro, ¿cierto? Resulta que en el COMPES Nacional para la Seguridad Informática, en el Comando Conjunto Cibernético, nos preguntamos lo siguiente, todo lo que ponemos en la red a nube abierta está en servidores de los Estados Unidos. Ahora lo podríamos decir, está en servidores de Trump, ¿no? ¿Qué sucede ante una situación política donde nos cierren Gmail, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pasaría en una catástrofe? En el 2008 sucedió por la ley POPA y SIPA que la SOPA y PIPA que Gmail dijo va a cerrar un día, Wikipedia cerró un día y eso, Virgen Santa, ¿qué tal que cerraran eso? Es decir, esa emoción cuando la multinacional nos regala terabytes para los estudiantes de las universidades sin costo, en 3 años hay millones de conocimiento de nosotros en servidores que no son nuestros. Entonces, una alerta. El oír a los filósofos y a los antropólogos nos enseñan cosas. Hay un filósofo, se llama Chul Han, coreano, heideggeriano, y hay unos chinos de computer science que coinciden en un concepto muy interesante. Esas son cosas que se encuentra uno en el proceso sin darse cuenta, y ellos dicen lo siguiente, la metáfora que yo le pongo es, si miráramos las redes sociales desde la luna, y les ponemos colores a los mensajes, ¿cierto? ¿Será, se preguntan ellos, que el comportamiento de ese cuerpo vivo que se mueve, que es la red social, que hace transformaciones políticas y sociales, será similar a un enjambre de abejas o a un cardumen de pescados? Ustedes han visto cómo se organizan como un ser vivo y escriben algo que lo llaman sobre la inteligencia de los enjambres inspirados en redes de autoorganizadas, los mecanismos biónicos y principios de optimización. Es una pregunta, la red, ¿qué será? Ese cuerpo vivo. Pero lo más grave que dice el filósofo es que la partícula de ese cuerpo, es decir, la persona pierde la identidad y no es libre. ¿No es libre? Uno dice, no puede ser, si yo puedo escribir lo que quiera. Pero el análisis que hacen es que esa partícula se está moviendo de acuerdo a ese ciclo con que ese enjambre se mueve, no con un ciclo propio. Y dice Chul Han, es una batalla donde no hay balas, sino el sí mismo, ¿sí? Que la persona bota sobre la red con un concepto egocéntrico. Un tema, digamos, para pensarlo. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿hay una exagerada credibilidad en la tecnología? O sea, uno
cree en la tecnología. Pero eso comenzó a patinar con el carro autónomo. Las entrevistas que hacen sobre la gente del carro autónomo, usted se llevaría a su familia, digamos en Bogotá, a Girardot, ¿sí? o subir la línea con los niños y el nieto atrás y tal, en un carro autónomo. Resulta que los legos dicen, sí, ¿cuál es el problema? Y los que sabemos de software decimos, yo mejor no lo mando en un carro autónomo. El marcapasos, que hoy día es nanotecnología y es un sensor que tiene IP, o sea, remotamente, puede haber un hacker que ya intercepta. También sucede lo mismo. Ojalá los que tienen marcapasos no lean los artículos que escribimos sobre el algoritmo que maneja el Wi-Fi de la casa para transformar al marcapasos. Es decir, un tema de exagerada credibilidad. Y en Harvard visitamos al doctor Eric Ullman, a su aula, que se llama Aula Catalyst de Harvard. Un tema interesantísimo, realmente una persona valiosísima, pero sucede esto, es el software el que califica de acuerdo al análisis de sentimientos de los textos de los estudiantes. Usted sabe que en Big Data ya eso es una realidad. Oí una frase allá que decía que trabaja mejor que nosotros, ¿no? Es un poco, digamos, dejar la duda también de si será, o como dice Watson de la IBM, una máquina que piensa como un ser humano. Yo pienso que a veces hay cierta prepotencia en la tecnología que por lo menos vale la pena hacer un análisis y ver qué tan creíble está este tema. Y lo último, me encontré con unos, yo tengo una maestría en filosofía que me lleva a hablar con ellos, los filósofos, y encontrar modos de pensamiento distintos. Los filósofos no buscan la solución como nosotros los ingenieros. Ellos buscan pensar y que no les digan que solucionen nada. No, 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 hay que pensar. No, esa fue la experiencia que yo tuve cuando estudié, porque yo pensé que iba a arreglar el problema de la felicidad que Aristóteles no pudo con un algoritmo. Y resulta que no lo resuelva nada. Piense, que es muy valioso. Pues resulta que unos filósofos, y esto fue a través de un doctor de Brasil que nos dictó unas charlas y estuvimos allá, y estaba filósofo, me entregó todo un tratado de metafísica de la realidad aumentada. Nosotros usamos, muestra a ver qué es lo que llegó nuevo, usamos. Estos personajes, los antropólogos, etcétera, piensan y piensan cosas que a nosotros no se nos ocurren. Ellos hablan del cielo del hipertexto, el HTML, ¿sí? Algo que va más allá de la geometría euclidiana. Ese pensamiento yo no lo había oído. Y luego dicen, quien ve el menú viaja hacia algo intuitivamente que tiene un final. ¿De acuerdo? Ese es uno. Mientras que el libro tradicional, nosotros lo ojeamos, lo miramos y nos invita más que a la intuición, a la reflexión. Concepto interesante para la educación, porque se ha perdido el concepto de la lectura secuencial. ¿Es bueno o malo? Yo no estoy calificando, sino, digamos, generando las preguntas. Y dice otra cosa interesante, y es que se pierde el concepto del entre en la tecnología. El entre es el concepto de tiempo entre paro, reflexiono, etcétera, porque la instantaneidad es una cosa que nos lleva. Termino diciendo una frase de Milan Kundera en un libro de la lentitud, que se llama La lentitud, donde hace una remembranza de que perdimos ya lo lento, ahora todo quiere ser rápido, y él dice, el aprendizaje es inversamente proporcional a la velocidad. Pero estamos en una era de lo instantáneo y de la velocidad. Entonces son temas que por lo menos reflexiones muy abiertas que nos invitan a pensar, ¿no? Un poquito más de lo puramente procedimental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Quisiera pedirle a todos que, mientras yo hago una pequeña reflexión sobre lo que hemos oído, tomen nota de lo que quisieran que en los siguientes 15 minutos debatamos con los panelistas. La variedad verdaderamente es impresionante. Las transformaciones de las que nos habla Manuel no solamente tienen que ver con las transformaciones del yo, sino de las transformaciones sociales y las transformaciones de las transformaciones, porque él está muy preocupado por lo que está detrás de lo que está detrás de lo que cada uno piensa, lo que cada uno piensa. Entonces, la tecnología, como que además de ser habilitadora, comienza a ser amenazadora, comienza a ser algo que está y no está, que nos quita y nos da, y que nos habilita y nos inhabilita.
porque uno se puede sentir como que estamos en un yo debo ser y no ser, y entonces entre ese dilema del ser y no ser, pues cada uno toma una posición. Las transformaciones de las que nos habla cada uno de nosotros, de los otros panelistas, tienen que ver con lo que en su campo vital, en su campo profesional, se está desarrollando y que pueden apalancar una transformación muchísimo más grande, que es la de los aprendices y los facilitadores de los aprendices que están en posibilidad de hacer uso de tecnología con propósitos personales, con propósitos institucionales, o pueden decidir no usarla. Entonces, pensemos en lo que nos ha dejado asomarnos a la formación de los futuros educadores de primaria, a la formación y el repensar de los currículos de los futuros educadores de toda índole en la Universidad de Antioquia, y el repensar las modalidades, los conceptos, las prácticas de lo que significa educación con calidad y para el mundo de la era del conocimiento en la Universidad de los Andes. Entonces, yo diría que tenemos un muy buen abanico de posibilidades, y ahora quisiera invitarlos a que vayan pasando papelitos, y los papelitos nos van a permitir que las personas que tienen inquietudes las expresen, las compartamos acá, y los panelistas, sea uno a uno o en conjunto, nos ayuden a resolver esas inquietudes. Entonces, la primera inquietud dice: ¿qué elementos se deben tener en cuenta para administrar un programa de educación a distancia tradicional o virtual con calidad? Ok, voy a leer las tres y entonces cada uno aporta desde su punto de vista en relación a la pregunta que le parezca más pertinente. ¿Cómo ha motivado la Universidad de los Andes a los docentes para los rediseños de cursos tradicionales a cursos B-Learning? La otra dice: muy interesante los avances de esta universidad. La pregunta es: ¿qué articulación se tiene con la escuela primaria y secundaria para empezar a mejorar la educación de este sector? ¿Tienen alguna conexión con el Ministerio de Educación para que estos avances generen política educativa hacia el futuro? Bueno, yo creo que los panelistas ya tienen bastante de qué hablar. Los cuidados que hay que tener con los programas a distancia o virtuales son muchos. Yo creo que hay una primera cosa que hay que hacer, y es que el profesor esté muy bien formado para esa modalidad, aparte que conozca su saber específico, que esté muy bien formado. Y otra cosa que hay que hacer es formar a los estudiantes para el modelo que uno quiere trabajar con ellos e involucrarlos, y acompañar siempre al estudiantado y al profesorado. Tiene que tener un grupo que lo acompañe, porque en solitario es muy difícil asumir un programa a distancia o virtual. Tiene que tener mucho acompañamiento, aparte de unos contenidos muy bien estructurados. Yo creo que la pregunta de qué relación tenemos con la escuela y esto es para la de Antioquia, me imagino, por lo de la Facultad de Educación. A ver, la Facultad de Educación es una facultad pues que está en contacto permanente con la escuela. Cuando decimos escuela es con la básica primaria, con el bachillerato, porque ese es el objeto de estudio, y ahí es donde se hacen sus prácticas. Es una facultad que también tiene muchas relaciones con las regiones, porque en las regiones hay muchos maestros y ella hace procesos de formación de maestros. Con los ministerios de educación también hay una asociación que se llama SCOFADE, que tiene una muy fuerte relación con el ministerio. Sin embargo, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con el ministerio en el tema de objetos virtuales, de recursos educativos digitales abiertos, que tenemos un banco muy grande de esos recursos. Lograr influir en las políticas del ministerio es muy difícil.
a pesar de que éramos grupos conformados como Reúnete de profesores de todo el país. Es muy difícil y se hace más difícil cuando hay cambios de gobierno. Nosotros estábamos a punto de sacar el reconocimiento del material digital y en el cambio de ministro esas cosas desaparecen. Entonces, tenemos una relación contractual muy de proyectos, pero a veces no logramos influir en sus políticas. Muchísimas gracias. Carmen. Bueno, voy a hablar un poco sobre la pregunta que hacían sobre elementos para administrar un programa de educación a distancia y virtual. Voy a tomar un poco la experiencia que tengo como diseñadora y también coordinadora de los programas 100% virtuales que tiene la universidad. Si bien tenemos cursos virtuales dentro de programas presenciales, pero tenemos 2 programas a nivel de maestría y especialización que son 100% virtuales. Y si pienso en mi figura como coordinadora académica del programa, pienso que una de las cosas que debemos tener en cuenta es precisamente el seguimiento permanente a todo el proceso formativo, es decir, el seguimiento en este caso a los profesores, las mismas metodologías bajo las cuales se desarrolla el programa, que las mismas metodologías influyen en que el estudiante, por ejemplo, no se sienta que está trabajando solo, si no se favorece mucho el trabajo colaborativo o actividades que digamos que impliquen un rol activo del estudiante en su proceso de formación. Pero también está el soporte técnico institucional, o sea, el poder articular las diferentes estrategias que tiene la universidad. La Universidad del Norte, por ejemplo, es una universidad que a pesar de que 100%, la gran mayoría de sus programas son presenciales, casi que la capacidad instalada, los procesos administrativos, todo facilita también el poder hacer el seguimiento a los programas virtuales, porque desde que el estudiante tiene su primer contacto, por ejemplo, con la admisión posibilita que el estudiante no tenga que venir a la universidad para poder, los procesos de admisión facilitan eso, que el estudiante pueda hacerlo de manera virtual, el mismo proceso de selección, entrevista, el mismo proceso de registro, o sea, todos los procesos de alguna forma facilitan que ese estudiante pueda asumir su rol virtual, así como los profesores. Entonces, el acompañamiento, el soporte técnico permanente, el perfil de los… Donna lo señalaba y quisiera también… digamos que reforzar eso, que el docente tenga las competencias para poder asumir ese rol que le implica el asumir un acompañamiento a los estudiantes que están de manera virtual. Y bueno, ahora Álvaro me pasaba otro papelito aquí que me habla en que muy interesante los avances de las universidades. ¿Qué articulación se tiene con la escuela primaria y secundaria para empezar a mejorar la educación de este sector? Como Instituto de Estudios en Educación en este momento, nosotros, y aprovechando pues, la universidad es una universidad acreditada y el gobierno nacional y el gobierno también departamental y regional ha venido como dedicando una gran cantidad de sus recursos en la formación del talento humano, es decir, de los profesores que están en este momento asumiendo un rol de la educación básica y media. Y nosotros como universidad estamos activamente comprometidos en la formación de estos maestros y tenemos en este momento becados maestros de las cuatro áreas, formándose en maestría en educación desde las ciencias, desde lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, porque finalmente lo que busca es cualificar aún mucho más el maestro, porque sabemos el papel importante que tiene el maestro en la formación de los niños y en la transformación y mejorar la calidad de la educación. Articulación como tal, que exista una articulación directa entre la universidad, más bien contribuimos con la formación desde nuestro rol de formadores. Y la otra pregunta ¿tiene alguna conexión con el ministerio para que esto avance? Bueno, la conexión que tenemos a través de todo la formación de los becarios del ministerio con programas de acompañamiento in situ de los profesores hasta las instituciones. Entonces, es un rol activo que la Universidad del Norte ha venido asumiendo en estos últimos años, precisamente en la formación del maestro de educación básica y media
desde nuestros programas de maestría en educación, tanto de modalidad de investigación como modalidad de profundización. Gracias. En cuanto al tema de la calidad, quisiera como resaltar 3 puntos. Uno, es que aquello que determina la calidad en educación es determinante, no importa cuál sea la modalidad. Es decir, unos currículos bien diseñados, unas experiencias de aprendizaje enriquecidas, unos contenidos de calidad, seguimiento, acompañamiento, retroalimentación, son características que uno no quisiera otorgarle a una única modalidad. Cuando pensamos en lo virtual, es interesante ver esto desde distintas dimensiones que deberían revisarse y ajustarse por lo particular de la modalidad, lo organizacional, lo pedagógico, tecnológico, lo financiero, la transformación cultural, requieren revisión y ajustes para que estos elementos de calidad sigan estando presentes. Hay que repensar procesos como los que mencionaban mis compañeras, pero lo quiero dejar ahí. Y quiero llevar el tema de la calidad a un tercer escenario, y es lo que estamos haciendo al diseñar los cursos masivos abiertos en línea, y una pregunta permanente nuestra es por el tema de la calidad educativa. En estos cursos masivos, pues tenemos cursos en los que se han inscrito 50.000 estudiantes. Entonces, ¿dónde queda la interacción entre el profesor y los estudiantes si lo vemos tan necesario e importante en el proceso de aprendizaje? Ahí estamos experimentando. Y acabamos de presentar esta semana, hay una persona de mi equipo presentando en una convención de Coursera en San Francisco, las ideas en las que estamos trabajando en términos de calidad. Estamos trabajando varios aspectos. Uno muy importante, la alineación curricular. Creemos que aunque sea un MOOC, debemos pensar en que los objetivos, las experiencias y actividades de aprendizaje, la evaluación y la retroalimentación deben estar muy alineadas para que seamos coherentes con el diseño de los cursos. Un segundo aspecto que estamos cuidando es la presencia del profesor, así sea masivo. Y el profesor está presente de muchas maneras, en esos diseños detallados que tiene que hacer, en esos contenidos que produce educativos, pequeños videos, en las actividades que diseña, en la retroalimentación, diseño de rúbricas. Un tercer aspecto es diseñar experiencias de aprendizaje. Hacer un MOOC no es ver televisión, no es sentarnos a ver un video. Estamos diseñando actividades que lleven al aprendiz a poner en práctica lo que está aprendiendo alrededor de proyectos y experiencias directas. Y un cuarto componente es el diseño cuidadoso de la interacción. En un MOOC tenemos el encuentro de distintos intereses y posibilidades cognitivas, culturales, en fin, es una riqueza y una diversidad tan grande que si no diseñamos la interacción lo podemos desaprovechar. Ahí estamos trabajando esas 4 características de calidad. La siguiente pregunta que me hacen es cómo hemos motivado en la universidad a los docentes para que se animen a hacer estos diseños y cambien de los cursos tradicionales a los cursos blended o las distintas experiencias de transformación que estamos haciendo. No es nada fácil. El recurso más escaso es el tiempo y es finito. Y un profesor tiene que hacer tantas cosas y tiene que responder a tantos retos en el día a día que realmente el tiempo es muy escaso. ¿Qué hemos hecho recientemente? Porque esto no ha sido fácil, igual que como dice Donna, los que primero llegan son los profesores innovadores que no importa, no sabemos de dónde sacan tiempo, siempre están ahí y quieren hacer innovación. Pero después que el tiempo va pasando, tenemos que llegar al grupo más grande de profesores, habrá un grupo en la cola a quienes por mucho que hagamos nunca llegaremos, pero hay un grupo en la mitad que requiere condiciones y estímulos para que esto pueda ocurrir. Creemos que han pasado cosas interesantes en la universidad recientemente. Una muy importante fue la revisión del estatuto profesoral. El estatuto profesoral establece cómo el profesor crece en la carrera profesoral en la universidad y todos los profesores queremos avanzar en el ordenamiento profesoral. Logramos que dentro de la producción académica de un profesor se reconozca la innovación docente como parte de su producción académica y si logra hacer investigación educativa y publicar y reconocer esa innovación en una comunidad académica, tiene un valor importante en su ordenamiento. Me explico. Un ingeniero, para poder crecer en el escalafón, debe hacer investigación de primera línea en ingeniería, el físico en física, etc. Cuando un profesor decide ser consciente de su rol de profesor al que le dedica mucho tiempo de la semana y hacer investigación de aula, esas investigaciones, por no ser disciplinares, no eran reconocidas. Logramos en el nuevo estatuto que un profesor que hace investigación educativa esto le cuente. Otras estrategias y motivaciones muy importantes desde la dimensión organizacional
es la creación, por ejemplo, de equipos como el nuestro, institucionales, donde un profesor siente que hay una expresión y una intencionalidad y una acción puntual de la institución al crear equipos interdisciplinarios como Conéctate, donde le decimos al profesor, lo animamos a que lo haga y lo acompañamos hasta que lo hace y lo evalúa. Llegamos al aula, llegamos a los estudiantes, a los profesores. Se generaron estímulos que le pegan a algo muy importante en cualquier contexto, que son los modelos económicos. Recientemente, si un profesor hace un curso blended, tiene un peso distinto para la unidad y para el profesor en el modelo económico de la universidad. Es decir, si un curso representa 1, un curso blended representa 1.2 de lo que sea que estemos hablando. O sea que tiene un peso de un 20% más. Estamos generando otras estrategias también para que los profesores se sensibilicen frente al tema, estrategias de socialización, estrategias convocatorias permanentes que vienen de la Vicerrectoría Académica con recursos de apoyo para que los profesores se puedan animar a hacerlo. Con todo esto, sigue siendo un reto enorme, no está resuelto, estamos ahí haciendo cosas. Gracias. Bueno. Manuel, no, démosle la palabra a Manuel y enseguida vamos a hacer cambio porque aquí hay una conferencia a partir de este minuto y entonces quisiera ser muy cortico, cerrar la idea y darle cambio a nuestro anfitrión. Sí, breve. En el tema de la educación virtual en el año 2000, cuando íbamos a hacer los primeros cursos y no sabíamos cómo hacer un curso virtual, o sea, cómo es la cosa, llegamos al concepto de la celda de producción. O sea, un curso virtual, un OVA, tiene un modelo pedagógico, un modelo tecnológico, un modelo comunicacional y una administración para producirlo. Es como una fabriquita que fabrica. Eso nos llevó a que hacer un curso virtual puede tener una duración de 100 y pico de horas, por lo tanto, un costo, por lo tanto, se contratan los profesores para construir el curso cuando es asincrónico, ¿no? Que tú hablas de lo asincrónico, esa fue una experiencia. De los niños, no voy a hablar de manera precisa, solo un ratico. En el Moodle Mood, que es el evento internacional de Moodle que hacemos desde Asís, hacemos un panel al revés, es un panel curioso. Los expertos es el público, ¿sí? Y le preguntamos al público. Y entonces una pregunta fue, ¿cómo hace el profesor con los nativos de Internet, que son los niños, y los inmigrantes? Recuerden la terminología que se usa. Si los niños saben más de esto, es una angustia existencial ahí tremenda. Y se paró un señor, un hermano cristiano, a lo cual se le da la credibilidad. Acuérdense que el Día del Maestro es el día de San Juan Bautista de la Salle. O sea que pedagógicamente tenía que decir, dijo, mire, decía así, dijo el profesor, hermano cristiano, dijo, mire, el tema de los nativos y de que los niños nacen con chip no es cierto, ¿cierto? Ningún niño nace con chip, ¿sí? Otra cosa es que la tecnología esté bien hecha, ¿sí? Y entonces vino un debate que termina en esto. El profesor, que no es tan ágil como el niño, uno pierde agilidad tremenda con todo, lo que aprovecha es las ventajas del niño aplicando la filosofía del judo. La filosofía del judo es que uno usa la fuerza del otro. Entonces alguien muy pequeño puede tumbar a uno muy grande con la fuerza del otro. Entonces se generó una tertulia alrededor de eso que nos pareció muy interesante para despreocuparnos de esa angustia que se tiene con los nativos. Estupendo. Esto es una gran reflexión para que construyamos sobre las fortalezas de los otros, construyendo con la inteligencia que nos da el manejo de las debilidades. Les agradezco muchísimo a los panelistas, a ustedes por habernos acompañado y a la universidad por esta oportunidad de interactuar alrededor de este tema.